Bueno, ¿qué tal, comunidad? ¿Cómo andan? Bueno, vamos con un nuevo video. ¿Se acuerdan que en el primer video de presentación, uno de las temáticas que íbamos a tocar era tratar de relacionar fechas importantes, fechas históricas, eh, con libros, ¿no? Con obras historiográficas o mismo novelas también, es decir, trabajos literarios que están relacionados con ciertos hechos históricos de la Argentina o de la región, o mismo también del mundo, ¿por qué no? Y empezamos con una fecha que estamos un poquito pasados, pero este 20 de febrero se cumplió el 198 aniversario de la batalla de Ituzaingó. Para los que no saben, la batalla de Ituzaingó, o en brasilero o en portugués es la batalla de Paso Rosario, fue el único combate terrestre de importancia en la guerra contra el Imperio del Brasil, de nuestro lado, y para los brasileros es la guerra de la provincia cisplatina, como lo nombraban en aquella época a la banda oriental, al Uruguay. Fue una batalla que se desarrolló en territorio brasileño ya en aquella época. Ahora actualmente es el estado de Río Grande do Sul. Es más, la ruta que va hacia la zona de los balnearios más importantes del sur de Brasil, del estado de Santa Catarina, tanto que es como Camboriú o bueno, el otro balneario importante donde van muchos argentinos, pasan por la zona donde fueron las acciones bélicas. Este, Esta es una campaña que la lideró el general Carlos María de Alvear, el cual había venido junto con el general San Martín en la fragata George Canning para ayudar a profesionalizar mayor el ejército que se estaba preparando, obviamente, para liberarse del yugo español. De hecho, ya Buenos Aires se había liberado, pero digamos que todavía Montevideo estaba, en aquel momento cuando ellos llegaron, allá por 1811, 1812, todavía digamos que Buenos Aires estaba bastante asediada por el flanco oriental y por el flanco norte y occidental por las tropas realistas, ¿no? Toda esta cantidad de oficiales que llegaron junto con San Martín, donde llega Iriarte, llega Chilavert, llega Alvear y otros oficiales de mucha capacidad que venían ya fogueados de las guerras de Europa, muchos con formación técnica muy avanzada, como Iriarte, que se había educado en la escuela de artillería creo que de Segovia, me parece, que si mal no recuerdo. Iriarte, que bueno, que en su momento posterior a las campañas de la guerra con el Brasil va a ser un gran crítico de Alvear. Esta batalla fue prácticamente una batalla, no digo decisiva, pero bueno, tengamos en cuenta de que desarmó bastante el aparato ofensivo imperial que tenía intención de invadir la banda oriental y también parte de las misiones argentinas, ¿no? De la provincia de Misiones, y obviamente amenazar toda la parte del litoral argentino de aquel momento. Con esa batalla se dio por terminada esa amenaza. Fue también un combate, una guerra que se disputó bastante en el mar, donde el almirante Brown digamos que sobresalió en varias oportunidades, por ejemplo la batalla de Juncal, creo. Y después hubo una operación que se sabe muy poco de ella, que fue la intentona imperial brasilera de tomar Carmen de Patagones, que terminó en un fracaso absoluto. La gente de Carmen de Patagones y de Viedma lo toman como una especie de que, bueno, ellos dicen que si nosotros los porteños o los bonaerenses tenemos a las invasiones inglesas, ellos tienen las invasiones imperiales, invasiones brasileras, que fueron absolutamente derrotadas. Obviamente, esto era un convoy, digamos, mitad corsario, mitad parte de la Armada Imperial brasilera, con unas unidades de desembarco que obviamente tenían que tomar una
población, que era la población más al sur que había en aquel momento de población hispánica, digamos, de ese momento, que ya obviamente eran argentinos, nos habíamos independizado de España, pero bueno, era población, digamos, de origen blanca, pongámosle, para poner una definición, y obviamente resultó en un absoluto fracaso para las tropas imperiales. Es más, hasta perdieron banderas y todo, algo parecido a lo que pasó en Ituzaingó. Yo la verdad no me voy a poner a hablar de toda la batalla en sí porque es muy largo, muy tedioso. Es una batalla muy polémica, ya que obviamente los historiadores, principalmente Valde, Beverina, han trabajado bastante sobre los escritos de muchos oficiales, es decir, los diarios de batalla o los diarios de campaña de muchos oficiales, principalmente de Iriarte, que era el jefe de la artillería, y que de la artillería republicana, porque el ejército aliado argentino y uruguayo se decía el ejército republicano contra el ejército imperial. Iriarte, como les digo, hablaba muy mal de Alvear. Al principio habían sido grandes amigos y bueno, después las cuestiones de la política y el mando y celos profesionales, etcétera, etcétera, hicieron que bueno, Iriarte le creciera una gran inquina contra el general Alvear y en sus memorias hablara pestes. Y muchos historiadores basaron todos sus trabajos posteriormente de la batalla de Ituzaingó y de la actuación general de la campaña denostando el valor del general Alvear. Básicamente los que nos gusta la historia nos criamos con ese tipo de creencia y haber leído y siempre denostando al general Alvear, hasta que en el año 2003 aparece un libro, que se lo muestro acá, que se llama Alvear en la guerra del Imperio del Brasil, de un escritor, historiador, y principalmente economista profesional e historiador de hobby, pero bueno, por su formación académica, obviamente que la historiografía no lo tomó de sorpresa, Emilio Campo, actualmente director de la cátedra de Historia Económica del SEMA, un intelectual que, bueno, yo tuve el gusto de poder tratar en una época de mi vida cuando yo escribía en una revista digital que se llamaba Sitio al Margen, que ya no existe más y que no han quedado vestigios de la misma. Esto es mucho antes del inicio de las redes sociales y todo eso, cuando todo en la internet eran URLs independientes, ¿no? Eran las famosas www. Y tuve la suerte de hacerle varias entrevistas hablando de estos libros. En este libro específicamente, Emilio Campo lo que establece es que obviamente la actuación del general Alvear no fue tan desastrosa ni en la conducción de la campaña, ni mucho menos en la batalla. Una batalla es algo bastante complicado de manejar y más en aquella época donde se tenía que manejar grandes concentraciones de tropa en una, digamos, en una longitud y en una profundidad de terreno bastante determinada, y los movimientos tenían que ser muy coordinados y eso la verdad que era bastante difícil en aquella época para poder lograrlo, ¿no? Más allá obviamente que toda esta gente estaba formada bajo la teoría napoleónica de los cuerpos de ejército, de cada vez sistematizar más el movimiento y la táctica y la gran táctica, ¿no? de los ejércitos, pero no obstante seguía siendo una tarea bastante complicada. Y tengamos en cuenta que Alvear estaba acompañado de oficiales que ya habían combatido, oficiales digo mandos tácticos, ¿no? Jefes de regimientos principalmente de caballería, Iriarte en la artillería, en lo cual eran tipos que habían peleado ya con San Martín, a órdenes de San Martín. En el caso estaba Lavalle, estaba Bransen, que muere en la batalla, Paz, el mismo Iriarte, Chilavert. Es decir, había, digamos, espadones pesados, gente pesada, que, bueno, obviamente sabían muy bien su oficio, pero también tenían bastante primadonas, y mucho que, digamos, la relación con Alvear parecía que era bastante ríspida, y Alvear era un tipo también bastante complicado en su carácter. Pero bueno, este libro lo que resalta un poco es una defensa de Alvear, pero una defensa en el sentido de documentado, es decir, esto no es un capricho
que Emilio Campos dijo, bueno, me cae bien Alvear, creo que igualmente él está por sangre relacionado a él, a la familia Alvear, pero la investigación le llevó varios años, creo que 2 o 3 años que se los tomó sabático en su trabajo. Él vivía en Londres en aquella época, y investigando en archivos británicos, franceses, principalmente británicos, y argentinos, brasileros y uruguayos, pudo llegar a crear este libro, de los cuales es un libro bastante resistido, porque yo se lo he recomendado inclusive a gente, a revisionistas históricos que han hablado sobre la guerra contra el Brasil, etcétera, etcétera, y cuando le nombro este libro o se callan la boca, es decir, hacen mutis por el foro, o directamente dicen que no lo conocen. Y fue un libro que en su momento causó bastante, digamos, no fue una explosión, digamos, de que todo el mundo salió a comprar este libro, pero en círculos, digamos, intelectuales, historiográficos, en aquella época el diario La Nación todavía pesaba bastante en qué libros se recomendaban o no. Este libro estaba muy activo y se vendía bastante bien. Así que bueno, es un libro que se los recomiendo, es de Editorial Claridad, Editorial Claridad. Calculo que ya debe estar descatalogado, se puede conseguir de segunda mano, digamos, en Mercado Libre o seguramente si tienen la suerte de alguna librería de saldo, como decimos nosotros, cuevas de libros. Sobre la personalidad de Alvear, digamos que, bueno, ya sabemos que es una persona muy polémica, es uno de los personajes más polémicos de la historia argentina, el cual obviamente tenía su propia agenda política, enfrentada en su momento con la de San Martín, por eso, bueno, hay bastante ojeriza. Mitre tampoco lo ha tratado muy bien. Es decir, es una persona que no ha sido bien es un animal político, un animal histórico, que no ha sido bien tratado ni por la historiografía oficial liberal argentina, es decir, la mitrista, ni tampoco por, obviamente, el revisionismo histórico que aparece a partir de la década del 20-30 de la Argentina. Pero este tipo hizo laburos muy importantes, más allá de haber ganado la batalla de Ituzaingó, y haber, bueno, también anteriormente liberado, haciendo caer el sitio de Montevideo, mejor dicho, haciendo caer la ciudad de Montevideo en manos españolas, en manos republicanas, o sí, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, más allá de que el que estaba encargado de ese sitio era el general Rondó, que era bastante inútil por lo visto. Y bueno, al final el que termina llevándose el palmarés de la caída de Montevideo es Alvear. Bueno, pero Alvear, ya casi al final, en el otoño de su vida, ya cuando Rosas era el hombre fuerte de la Argentina, y cuando sucede lo de la vuelta de obligado, Alvear, que había estado, parece, involucrado en una conspiración para derrocar a Rosas. Rosas lo que hace muy inteligentemente es obviamente no meterlo en cana, ni fusilarlo, ni nada por el estilo, porque obviamente Alvear era un personaje bastante pesado, y directamente lo que hace es mandarlo de embajador a los Estados Unidos. Alvear, me olvidé de comentarle, su infancia tuvo una situación bastante complicada, que está muy relacionado también con las invasiones, con causas directas de las invasiones inglesas al Río de la Plata. ¿Por qué? Porque él embarca con su familia en 1804 de regreso a España, porque el padre se llamaba Diego de Alvear, era oficial del ejército español, había terminado su misión acá militar en Corrientes, por eso dice que también posiblemente con San Martín de Alvear estuvieran conectados de sangre. Bueno, ahí hay una mitología que no nos vamos a meter en este momento. Lo importante era que, bueno, todo un convoy español, de la Armada Española, salió con rumbo obviamente a la península, y fue a la altura del Cabo Santa María, fue tomado, interceptado por fuerzas de la Marina Real Británica. El capitán, que era Juan de Bustamante y Guerra, no quiso rendirse, porque obviamente todo ese convoy español venía con tesoros, venía con caudales y con gente,
los españoles no se rindieron, hubo un combate y uno de los buques fue alcanzado en la Santa Bárbara, que es el depósito de pólvora. Ese buque se llamaba la Mercedes y voló en pedazos. Y justo en ese buque iba la madre y creo que todos los hermanos del general Alvear, porque él había tenido justo el padre, Diego de Alvear, viajaba, como era obviamente un alto oficial del ejército español, viajaba con el capitán, con el comandante de la expedición, que era Juan Bustamante y Guerra, como Carlos María iba a empezar su carrera militar en España, lo que hace, del cual después termina combatiendo en el arma de caballería en las guerras napoleónicas, en las guerras contra Napoleón en España, lo lleva con él al buque insignia, que no recuerdo el nombre en este momento, y en la Mercedes queda toda la familia, ¿no? Es decir, la esposa de Diego de Alvear con los hermanos. Lamentablemente ese buque vuela por los aires, no se salva nadie, ellos caen prisioneros y pasan largo tiempo en Gran Bretaña, en donde el padre contrae nupcias nuevamente, segundas nupcias con una mujer inglesa, y Carlos María pasa un tiempo en Inglaterra, obviamente aprendiendo el inglés, esto que lo otro, hasta que pueden volver a España, ¿no? Volvemos a la época de Rosas, de la vuelta obligado. Alvear funciona como un ministro plenipotenciario, un embajador de la Confederación Argentina en los Estados Unidos. En aquella época creo que gobernaba el presidente Monroe. Estaba plena la doctrina que lleva su nombre. Y Alvear, por orden de Rosas, se dedica a hacer toda una tarea de tipo de acciones de prensa y obviamente acciones diplomáticas con el gobierno norteamericano para apoyar las acciones argentinas de defensa de los ríos tanto Paraná como Uruguay, justo teniendo en cuenta que en el río Paraná, ahí en la escotadura del Quebracho y después obviamente en la vuelta de obligado, había habido una defensa cerrada contra la armada combinada anglo-francesa o franco-inglesa, porque digamos que esto eran todas aventuras francesas que a los ingleses no les copaba mucho acompañarlos, pero tampoco los querían dejar a los franceses darles demasiada cuerda. Entonces, donde iban los franceses con sus aventuritas coloniales, los ingleses trataban de acompañarlos para decirle, mirá que te acompaño, pero también te vigilo, ¿no? Que no te vuelvan a agarrar todos estos delirios napoleónicos que ya bastante dolores de cabeza nos trajeron. No obstante, fíjense que después, unos años después, en Crimea tuvieron que ir a acompañar al emperador Napoleón III en su guerra contra Rusia en Crimea. Entonces, este libro, también escrito por Emilio Campo unos años después, que se llama De la doctrina Monroe al destino manifiesto, Alvear en Estados Unidos, nos cuenta esta historia, que es prácticamente desconocida. La labor, digamos, silenciosa, porque obviamente una labor de lobby mediático, ¿no? Es decir, de prensa que había en aquella época, de prensa escrita, y aparte también de gestiones de tipo ministeriales y de pura política, son obviamente actividades silenciosas, y que obviamente no tienen la gloria de las armas ni de la pólvora, ¿no? Pero bueno, sirvió mucho porque obviamente Estados Unidos todo esto le vino de perillas, y obviamente hicieron una campaña muy fuerte en defensa de que los estados americanos y principalmente la Confederación Argentina defendiera la soberanía de obviamente los intereses imperiales franco-ingleses, ¿no? Ya, es decir, ya Estados Unidos comenzaba a separarse, ¿no? Diciendo, yo no tengo nada que ver con Inglaterra, ese es otro hegemón, nosotros estamos creando nuestro propio hegemón que en cualquier momento va a explotar. En 1848 estaban en pleno conflicto con México, los norteamericanos, y bueno, todo esto como que les vino de perillas a ellos para decir, bueno, nosotros apoyamos la causa de una nación americana,
en su lucha contra la agresión o esa diplomacia de cañoneras que tienen los europeos, principalmente los británicos y los franceses. Que los americanos después lo hicieron, fíjense en Japón, como el Comodoro Perry, creo que fue el que abrió a cañonazos a Japón al mundo, así que después los americanos también lo usaron, pero en América, digamos que ellos apoyaban estos movimientos de resistencia contra la opresión europea. Lo hicieron también contra España cuando España tuvo el problema de la guerra del Pacífico, es decir, de una guerra que hubo con el Perú principalmente y con Chile, creo, y después también el apoyo, digamos, a México, cuando México se convirtió prácticamente en un protectorado francés en la época del emperador Maximiliano. Bueno, es decir, Norteamérica ya estaba avisando de que los europeos tenían que tallar lo menos posible en América. ¿Okay? Así que bueno, estos son los dos libros que hablan sobre la cuestión de Alvear. Y después, para terminar con esta cuestión, escribió también otro libro, Emilio, que se llama La última campaña del emperador Napoleón, la independencia de América, que es una visión revolucionaria del tema, porque los historiadores, principalmente argentinos, el tema de la independencia de América siempre es San Martín, Bolívar, Belgrano, el almirante Brown, pero a ver, acá había es decir, ejecutores de muy buena calidad, pero bueno, en este libro nos cuentan todos los entresijos que había y cómo ciertos movimientos, y en este libro está bien marcado digamos, las agendas políticas contrapuestas que tenían entre San Martín y Alvear, la función de los hermanos Carrera de Chile y la pelea que tenían con O'Higgins, es decir, los partidos, si se puede decir, sanmartiniano contra el alvearismo, tanto en las dos orillas, en los dos países, ¿no? Tanto en Chile como en la Argentina. Y todos los planes que había para liberar a Napoleón y tratar de traerlo a América, a Estados Unidos o a Sudamérica, principalmente acá en la Argentina, para convertirlo en una especie de emperador al estilo francés, es decir, en un emperador, digamos, republicano, si vale medio la némesis de lo que estoy diciendo, pero convertirlo en algo muy diferente a esos imperios que dominaban después de la batalla de Waterloo en Europa. Es muy interesante porque obviamente está muy metida, muy involucrado el movimiento radical británico, que era un movimiento, una escisión del partido Tory, en donde, bueno, obviamente había militares también incluidos en estas confabulaciones y muchos integrantes de la Marina Británica, desde un marinero simple hasta Master and Commander, es decir, gente que manejaban buques, y hasta algún almirante también lo veía eso con buenos ojos, en cierta manera. Es un libro que también calculo que debe estar descatalogado. Yo lo tengo en excelente estado de conservación, como bueno, casi todos los libros que poseo, pero la verdad que este es una joya. Son libros, convengamos, bastante ríspidos para leer, no son libros fáciles, digamos, no son de una lectura reposada, sino que hay que estar leyéndolo con mucha atención, comparando datos, pensando continuamente la cantidad de data que se va poniendo, los entresijos, las relaciones. Bueno, es una visión muy interesante de una persona que, digamos, tiene una formación muy importante en ciencias sociales, porque primeramente obviamente fue economista y también un especialista en finanzas, pero tiene el método de investigación para poder hacer historiografía sin ningún problema. Y tiene estas joyas que, bueno, que yo creo que más de un historiador o un historiógrafo le encantaría tenerlo hasta como una tesis doctoral prácticamente. Así que bueno, estos son los 3 libros de Emilio Campo para recordar un nuevo aniversario de la batalla de Ituzaingó. Les mando un saludo grande, que terminen bien el domingo. Agur.